Como pastor me gusta predicar temas que tengan que ver con un enfoque de la palabra de Dios especial. Y hoy lo quiero hacer una vez más también. El enfoque que quiero utilizar en este mes, el mes de julio también, el enfoque que quiero dar es el de la adoración. Adoración. Yo estaba dando una clase en el seminario, que soy profesor de un seminario, ustedes saben, y estaba dando una clase sobre el tabernáculo. Ese fue mi tema de ese curso, la tipología bíblica, el tabernáculo y todo eso. Y mientras preparaba esa clase, me tocó profundamente lo que significa la santidad de Dios y lo que hizo Jesús de verdad en favor nuestro. Hay una palabra que lo resume: sustituto. Sustituto. En teología utilizamos una palabra que no todo el mundo a veces la capta, que se llama propiciación. Él fue propicio a nosotros. La propiciación. En inglés le dicen the atonement. Ese sustituto, ese lugar que Él tomó, que yo merecía estar allí. Y Jesús lo hizo, expiando nuestros pecados. Si me funciona la pantalla, le doy allí el enfoque. La expiación del pecado. En la religión judía, ellos lo celebran como algo muy grande, la expiación. El día de la expiación era el día más solemne del calendario religioso hebreo. Caía siempre en el día 10 del séptimo mes, conocido como Tisri en el calendario hebreo. En este día se paraba todo, cesaba el trabajo, nadie hacía nada, según Levítico 23, 28. Ese día se consagraba como un día sabático. Sabático quiere decir no necesariamente que sea sábado, sino de reposo. Un día de adoración, de reposo. Y era un día en que se hablaba y se enfatizaba 4 puntos claves. 1, aflicción. 2, juicio. 3, expiación, que es a lo que me voy a referir hoy. Y 4, purificación. Como usted ve, si yo entro en profundo sobre todo lo que envuelve ese día, no terminamos aquí en 2 horas más. Son muchos elementos. Pero yo quiero enfocarme en uno de ellos, expiación, que tiene que ver con escudriñarme, preguntarme cómo estoy delante de Dios. Y cuando celebramos la Santa Cena, precisamente eso es lo que hacemos. Buscamos escudriñar el alma. En ese día se buscaba hacer eso, preguntarse, ¿cómo está mi comunión con Dios? Levítico 16:30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En este día se hará expiación, o sea, un sustituto. Y ese día van a estar limpios delante de Jehová. ¿Cuántos se sienten limpios hoy? Por la gracia de Cristo. Porque Él nos sustituyó. Eso es el concepto. Los hebreos tenían que esperar a un día para poderlo decir. Usted lo puede decir hoy, mañana, pasado mañana, siempre. Porque ya el sustituto, que es Cristo, hizo el trabajo. Cumplió el propósito de la sustitución. Sí, gracias al Señor. Ahora, en ese tiempo, todo eso era un proceso. El sacerdote judío tenía que entrar al santuario y hacer toda una ceremonia, todo un proceso, todo un ritual para que eso se hiciera efectivo. Dice Levítico 16, 20 al 22. No voy a leer todo el capítulo, pero una parte de ese capítulo dice,
Verso 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ese contexto es profundo, ¿sabe? Teológicamente hablando, bíblicamente hablando. Porque está hablando de un animal que iba a representar la rebelión del pueblo de Israel, ese macho cabrío. Dice que debía llevarlo al tabernáculo de reunión. Por eso le dije, estoy hablando de ese tiempo, cuando estaban en el tabernáculo, en el desierto. Y traerá al macho cabrío vivo. Estaban en ese, no habían llegado a Canaán, iban camino a Canaán, a la tierra prometida. Estaban en el desierto. Habían salido de Egipto. Venían con un trasfondo de mucha atadura espiritual. Porque venían contaminados de todo lo que había en Egipto, imagínense. La vida pagana, mundana, como decimos hoy, que había en Egipto. Entonces, este macho cabrío iba a ser representante de esa vida pasada de ellos. Por eso dice el verso 21 allí, que el sacerdote Aarón confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Entonces, esto de expiación es confesión también, es reconocer, es admitir pecados. A veces la gente le dice a Dios orando, Señor, perdóname si te he fallado. Yo me imagino a Dios diciendo, ay, mijito. Yo lo que quiero oír es decirte que me digas, Señor, he pecado así y así y así. He sido mentiroso, he sido envidioso, he sido fornicario, he sido adúltero, he sido esto, he sido el otro. Dios quiere oír que tú le pongas el nombre al pecado que tú sabes en tu corazón que tienes, ¿cierto? Que lo admitas. Como el hijo pródigo que llega al padre y le dice, Señor, disculpa porque me fui y gasté toda la plata. No fue eso lo que dijo, ¿verdad? El hijo pródigo. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Confesión no es justificarse a uno mismo. Confesión es admitir su error abiertamente. Y eso es lo que entonces encontramos allí en ese contexto de Levítico 16. Confesará todas las iniquidades. Y dice que Aarón tenía que poner su mano sobre el macho cabrío y enviarlo al desierto. Encargaban a alguien que hiciera eso y aquel macho cabrío llevaría todas las iniquidades. Ese macho cabrío que iba a ser llevado al desierto no es Cristo, como algunos tal vez han pensado. No. Era el que trajo el pecado al mundo, más bien, Satanás. Si vemos hay otro texto por aquí que tengo, a ver si lo encuentro rapidito. Sí, el que en Levítico llaman el macho cabrío para Azazel. El macho cabrío para Azazel. Ese término, me di cuenta al escudriñar y estudiar, que era otro de los títulos o nombres que se le dan a Satanás mismo. La purificación del santuario se tomaba un macho cabrío para Azazel que representaba a Satanás, quien era el autor original del pecado y causante del pecado, de esa rebelión y del pecado del pueblo. Y el pecado debía regresar
al originador, al que lo causó. El pecado al mundo no lo trajo Dios, lo trajo Satanás. El macho cabrío era enviado a un lugar lejos en el desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Y eso era representando cómo también Satanás va a ser al final juzgado y lanzado fuera, totalmente fuera, desterrado para siempre de la presencia de Dios, de su pueblo, será aniquilado. Dice Apocalipsis 12:9, si lo recuerdas, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue lanzado fuera. Al final, según Apocalipsis, otra vez, como el macho cabrío que usaron en el tabernáculo, al final también, otra vez, Satanás va a ser enviado fuera del campamento, porque ese es su lugar. Ahora, entre tanto, lo que sucede es que el santuario tiene que ser purificado, el santuario tiene que ser utilizado correctamente, el santuario, el lugar donde se ofrece el sacrificio. En aquel tiempo, en el desierto, en el tabernáculo judío, tenían dos servicios muy importantes, un servicio diario y un servicio anual. El servicio diario era porque constantemente la gente traía sacrificios por el pecado. Traían animales para ser sacrificados por el pecado que todos los días cometemos. Por eso sí, nosotros cada día tenemos que volver a apropiarnos de la sangre de Cristo para que nos limpie diariamente. Ya Él lo hizo en la cruz una vez y es suficiente. Pero nosotros sí fallamos, a veces diariamente. Y por eso tenemos que decir, Señor, yo me apropio del sacrificio tuyo en la cruz una vez más. Tu sacrificio fue una sola vez, pero yo fallo diariamente. ¿Ves? Por otro lado estaba también el sacrificio anual. En ese sacrificio anual era en el que se hacía el evento de los dos cabros. El macho cabrío que lanzaban al desierto y otro que sacrificaban en el altar allí. Levítico 4:20 dice, y hará de aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Me gusta enfocar ese término, obtendrán perdón. ¿Qué necesitamos tú y yo? Perdón. ¿Qué es expiación? Perdón. La pastora trajo un mensaje tremendo hace poco, ¿verdad? Sobre perdón. El ser humano necesita sentirse perdonado. Si hay algo que el enemigo usa en nuestra contra, siempre es la culpa. Precisamente volviendo a Apocalipsis, del texto que cité, y fue lanzado fuera, dice, el acusador de nuestros hermanos. El enemigo utiliza, le gusta meter el dedo ahí. ¿Te acuerdas lo que hiciste, lo que has hecho, tu vida desordenada, que esto, que el otro? Pero la expiación representa que ahora el becerro, el que es, no el que lanzan al desierto, el becerro que es Cristo, ese sí, es entonces el representante de nosotros. Bueno, déjeme darle esa imagen para que tenga una idea de la función sacerdotal. Como usted ve en esa imagen, ahí está el sumo sacerdote. Hay una división. El tabernáculo tenía dos cámaras. Una cámara era llamada el lugar santo y la otra cámara era llamada el lugar santísimo. En la primera cámara estaba el candelabro
de las siete brazos estaba también los panes, que era como símbolo de la Santa Cena que celebramos hoy. La mesa de los panes sin levadura estaba en esa primera parte. Pero en la segunda parte, detrás de ese velo, estaba también el arca del pacto, el arca de la alianza. Una vez al año solamente es que el sacerdote entraba a esa otra parte, donde estaba el arca de la alianza, solamente una vez al año, para celebrar la expiación nuestra. En esa arca, dentro de esa arca de la alianza o del pacto, estaban tres cosas. Estaban las tablas de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba el maná. Tres cosas. El maná que representa vida. La vara de Aarón que representa guía, dirección, pastoreo. Y las tablas de la ley que representan el orden de Dios para la vida. Qué interesante eso, ¿verdad? Esas son las tres cosas que estaban ahí representadas en ese tiempo, en ese momento. Ahora, no solamente debía ser, parece que no me funciona hoy el que cambia aquí, pero está bien. No solamente el sacerdote oraba e intercedía por el pueblo. Algo que escudriñé y entendí mientras estudiaba este tema es que el sacerdote primero tenía que interceder por él mismo. Primero tenía que limpiarse él mismo. Primero tenía que estar seguro de que él mismo era digno de poder ejercer esa función. El sumo sacerdote ofrecía un becerro por él y por su casa. Levítico 16:11 nos habla de eso. Eso me hace pensar a mí como líder, como pastor, por supuesto, y cualquier líder en la iglesia, que primero tenemos que ser nosotros sacerdotes, pastores, cuidadores de nuestra casa, de nuestra familia. Si no, no podemos ser líderes, ministros de la palabra para nadie más. ¿Ves? El sumo sacerdote usaba un becerro por él mismo y por su casa. Luego ofrecía un macho cabrío. La sangre de este macho cabrío se esparcía detrás del velo sobre el propiciatorio en expiación por el pecado del pueblo. Entonces, lo segundo que hacía era también traer la sangre de este macho cabrío, de este becerro, y rociarla, tirarla encima del propiciatorio. En la siguiente pantalla, si se muestra ahí, está el propiciatorio y el arca, para que me entienda un poco más. El arca del pacto, como le dije, tenía por dentro las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón. La parte de arriba, la tapa, es lo que se llama el propiciatorio. Por si usted no conocía de ese tema, la parte de arriba se llama el propiciatorio. Usted ha oído la frase, sé propicio a mi pecador, ¿verdad? Propiciatorio es una manera de expresar, Señor, yo no merezco, yo no soy digno, pero sé propicio a mí, sé propicio a mí. Y esto de la expiación es un clamor de decirle a Dios, sé propicio a mí, dame favor tuyo. No, yo sé que no lo merezco, pero sé propicio a mí, Señor. ¿Cuántas veces te has sentido así? Muchas veces, ¿verdad que sí? Pues el sacerdote rociaba la sangre del becerro sobre la tapa que ya les mostramos ahí. Y eso lo hacía en la parte que está detrás del velo. Sí, detrás del velo. Allí estaba haciendo esa ceremonia. Levítico 16:15 dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo.
Llevará la sangre detrás del velo adentro y hará que la sangre, como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Eso es un tipo, yo he estado dando ese curso, como le digo, en el seminario, sobre el tema de los tipos, la tipología bíblica. Y eso es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tuvo que ser derramada también, por culpa nuestra, en la cruz del Calvario, en el monte de la calavera, en aquel lugar. Y por eso es que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, a la hora tercera, dice la Biblia, que hubo un gran terremoto y que el velo del templo se rasgó en dos. Ese era un velo grande, alto. Aquí tenemos un ejemplo del velo que usamos en nuestro santuario, ¿verdad? Entonces imagínate que de pronto usted vea que de arriba a abajo se raja, se parte, se cae y que usted puede ver lo que hay ahí atrás. Y usted siempre tiene curiosidad, tal vez, pastor, ¿qué hay allá atrás? ¿Qué hay detrás de ese velo que tienen ahí? Eso es simbólico. Aquí en nuestro templo lo que hay atrás era una pila bautismal para hacer bautismos. Y es interesante entonces que ahora, a través del sacrificio de Jesús, podemos entrar a esa parte. Simbólicamente en el Antiguo Testamento entonces lo que hizo Jesús fue precisamente darnos acceso, Ninguno más podía, nadie más podía entrar a ese lugar. Levítico 16:17 dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Oh, qué tremendo eso, ¿verdad? Ninguno podía. Ahora podemos decir que a través de Cristo, por lo que Cristo hizo, tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios, al santuario y al lugar santísimo. Eso es lo más especial. El sacerdote en aquel tiempo dice que tenía que entrar y hacer expiación por sí, por su casa y por la congregación. 3 aspectos bien claros nos da ese texto, Levítico 16:17. Por sí, yo tengo que llegar primero por mí mismo. Y cuando tú quieras buscar de Dios, no empieces a pensar, es que voy a buscar de Dios cuando mi tía lo busque, cuando mi suegra o mi suegro, cuando mi familiar, mi esposo, mi cónyuge vayan a la iglesia, busquen de Dios. No, hazlo por ti mismo. Empezamos por nosotros mismos. Entra al santuario por ti misma. Entra al santuario por ti mismo primero. Busca tu expiación personal. Luego dice por su casa. Entonces quiere decir que después ya puedes decir, Señor, que también mi esposa, mi esposo, mis hijos reciban ese perdón, esa expiación, sean cubiertos por el sacrificio de la cruz, por la sangre que expía. Y tercero, la congregación, la iglesia. No vamos a decir, Señor, yo estoy bien, pero esos hermanitos de la iglesia, ay Señor, no. No, yo tengo que decir, Señor, también la congregación, ese grupo de gente que todos los domingos nos vemos, Padre, cuídalos, bendícelos, que la sangre tuya también los cubra. ¿Cuántos de ustedes oran por los demás de la familia de fe? Amén. ¿Cuántos de ustedes cubren a las familias que están aquí ahora presentes y a otros también? ¿Cuántos de ustedes se preocupan por la congregación? Hubo un tiempo en que no podíamos ni congregarnos, ¿verdad? Aquí estábamos transmitiendo nada más mi esposa, yo y mi hijo. Pero aquí estábamos, después de Janet y Zoraida, que también siempre han estado aquí aún durante los tiempos más difíciles de la pandemia. Pero la familia no la soltamos, las mantuvimos en oración siempre. La congregación es importante. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos, verdad? No dejando de congregarnos
como algunos, yo sé que aquí no hay de esos, ¿verdad? Pero como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos y ayudándonos los unos a los otros. Amén. Aleluya. Jesús entonces podemos decir que es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nos convenía. ¿De acuerdo cuando Jesús le dijo a los discípulos antes de irse, les conviene que yo me vaya? Yo prediqué de eso no hace mucho. Les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, no va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Es que nos conviene. Jesús te conviene. ¿Sabes qué? Yo a veces le digo a la gente, mira, tengo un mensaje para ti. Jesús te conviene. A tu matrimonio Jesús le conviene. A tu vida personal Jesús le conviene. Te hace falta. Eso es lo que le falta a tu vida. Ese vacío, ese hueco que tienes ahí, que no sabes, no lo puedes llenar con fama, con dinero, con libertinaje sexual, con drogas, con lo que sea, hasta con religión. No lo llena nadie, solo Jesús. Solo Jesús. Te conviene. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vean la descripción que le da a Jesús ese pasaje allí. Si me lo puedes mover en la pantalla, Jonathan, el que dice Jesús nuestro sacerdote. Note la descripción, anote eso. Nos convenía porque es santo, inocente. ¿Lo es Jesús? Sí, Él murió sin culpa. No, Él era inocente. El que no es inocente es usted y yo, o no somos, ¿verdad? Pero Él era santo, inocente, sin mancha. El que es manchado, muchas veces nos hemos manchado, somos nosotros. Y bien, como decía mi abuelo, bien embarrialados. Bien manchados en el pecado antes de conocer a Cristo. Apartado de los pecadores. Ahora, Jesús se rodeaba de pecadores para ganarlos para el reino de Dios, pero se apartaba de los pecadores en cuanto a no hacer lo que ellos hacían. ¿Entiende la diferencia? Tú y yo tenemos que ser apartados de los pecadores en cuanto a no hacer lo que ellos hacen. Pero claro, nos acercamos a ellos para que ellos hagan lo que nosotros hacemos. Que nosotros seamos influencia para los pecadores como lo fue Jesús, ¿verdad? Y hecho más sublime que los cielos. Oh, qué nivel. Hay una palabra que usan por ahí, al menos en Costa Rica decimos mucho eso. Cuando alguien lo ven con un carro muy bonito. ¿Qué nivel, mi hermano? ¿Qué nivel? Y yo puedo decir en este día, ¿qué nivel el de Jesús? ¿Qué nivel? El nivel más alto. Hecho más sublime que los cielos. O sea, no hay nada de esta tierra, no hay nada de este mundo que se compare a lo que Él es. Dice que Él es sublime, sublime. En la cruz se vio horrible. En la cruz los enemigos de Jesús se reían. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Quedó horrible, desfigurado en la cruz, pero resucitó. Y cuando salió de aquella tumba, salió glorificado, sublime. Él es sublime. El que es horrible y feo, ya usted sabe quién es. Dice para concluir, Primera de Juan 1, 6 al 9. He citado varios pasajes aquí del Antiguo Testamento, pero hoy te quiero llevar también a cómo eso se aplica en el Nuevo Testamento. Como le dije, estoy dando un curso de tipología, cómo lo que dice el Antiguo Testamento es un tipo de lo que dice el Nuevo Testamento. Primera de Juan 1, 6 al 9 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, número uno, no te engañes. Lo peor que una persona puede hacer es vivir engañada o engañándose a sí mismo, diciendo yo estoy bien. Una vez leí un libro, que el título de ese libro era I am okay, you are okay,
everybody's okay. Estoy bien, todos estamos bien, todos, nadie está mal. Ese es el peor engaño. Era un libro de psicología por ahí. Digo yo, qué mentiroso es el diablo, que you are okay, everybody's okay. No, necesitamos cambios en la vida. Cambios. Admitir, reconocer. Si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y oiga esto, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay un resultado, una consecuencia de caminar en la luz. Y ese resultado es ser limpio de todo pecado. Si tenemos comunión unos con otros. Entonces, por eso le decía, la iglesia es importante. La comunión con los demás es importante. Un día de estos vi una ilustración en Facebook que me llamó la atención. Decía, así pasa con los que dicen que no necesitan la iglesia. Había una manada como de venados por allá todos juntos. Y un venado por ahí salido del grupo, venía un tigre, un león atrás a comérselo. ¿Qué le pasó? Se salió del grupo. Por eso el león dijo, este lo agarro y me lo devoro, porque no lo están ayudando los demás. Pero si él estuviera en la manada, en el grupo, estaría más protegido. Porque he visto por ahí también en YouTube y en videos casos donde un animalito lo está atacando un león y le caen encima a los demás. El otro día vi uno de un búfalo, de una manada de búfalos, y al león le fue feo con los búfalos. Mi punto es que si estamos juntos, nos protegemos, nos ayudamos, como dice aquí, comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque nos apoyamos, oramos unos por otros, nos ayudamos a crecer. Y aunque fallamos, nos levantamos las manos para seguir adelante a los demás. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Allí hace un contraste el apóstol Juan, un contraste entre el que admite que necesita confesión y limpieza y el que se justifica y dice, no necesito nada, estoy bien. ¿De cuál lado estás vos? Jesús lo ilustró también una vez cuando dijo que habían dos hombres orando, uno publicano y el otro un religioso fariseo. El fariseo decía, Señor, gracias que yo no soy como que es aquí, que es allá, que es un ladrón, que es aquí, lo otro. Este publicano, pecador, como diría Chespirito, chusma. Pero el otro, el publicano, gentil, dice, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Qué palabra usó? Propicio. Que es el tema que te estoy trayendo hoy, la preposición, el sustituto. Señor, sí, todo eso que dice a la par que dice que yo soy, sí, lo soy, es verdad, pero sé propicio a mi pecador. Por eso dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santo su nombre. Ahora, el requisito es confesar. Yo como pastor, mi esposa igual hemos estado con personas que nos han dicho, pastores, es que usted no sabe mi vida. Es que usted no sabe las cosas que yo he hecho. No, pastor, me da vergüenza decir o confesar las cosas que han pasado en mi vida. Y yo no creo que Dios tenga misericordia de mí, no la merezco. Y siempre le hemos dicho, sabes que ya estás dando el primer paso. Estás admitiendo que no mereces misericordia. Contrario si dijeras, no, somos como todo ser humano, pues tengo errores. Como todo ser humano, fallo de vez en cuando, pero no estoy bien. Mentiras. Tienes que quebrantarte y decir, he pecado. Y entonces, Él es fiel y justo. ¿Cómo es Dios? Fiel y justo. Dios no es como muchos pintan por ahí, que es como un ogro que está deseando mandarnos al infierno, ponernos el zapato encima y destruirnos. No, Dios es
fiel y justo, para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Hoy es un día de limpieza. Vamos a empezar por nosotros mismos. Quiero que cierres tus ojos y te unas conmigo a una oración de limpieza personal primero. Oh Señor, aquí estoy. Admito mis pecados. Tú los conoces, Señor. Y sabes, Señor, que necesito de ti. Dile, Señor, ahora mismo yo vengo ante ti con humillación. Con humillación. Solo tú lo puedes hacer, solo tú puedes limpiar mi maldad. Y no importa el nombre del pecado, no hay pecado que tú no puedas limpiar. Yo recibo de tu gracia. No puedo yo, Señor, con mis obras limpiarme. Con mi religión no puedo salvarme ni limpiarme. Con la psicología no puedo limpiar mi conciencia. Es solo por tu gracia y tu misericordia. Admito mi necesidad de ti, Jesús. Necesito de ti. Límpiame. Límpiame, Señor. Oh, sí, Jesús. Llévame al lugar santísimo. Hazlo, Señor, por la sangre del Cordero Redentor. Sí, Señor. Llévame a ese lugar santísimo que yo no puedo entrar por mí mismo, pero por tu gracia sí. Gracias, Señor, dile. Tócame, límpiame. Heme aquí. Aquí estoy, Jesús, dile. Me humillo ante ti. Quiero más de ti. Quiero ser expiado. Tú me sustituyes, Jesús, para entrar a ese lugar santo. Tú eres quien me hace digno por tu gracia. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote pasa. Sí, Señor. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Es la cruz. Es la cruz. Gracias, Señor. Llévame a ese lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Mira, ahí donde estés, si me estás viendo en otro lugar, en otro momento, si puedes cerrar tus ojos y orar y decirle al Señor, llévame al lugar santísimo. Tócame. Límpiame. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Reconozco que necesito de ti. Santísimo. ¿Puedes cantarlo conmigo? Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Heme aquí. Aquí estamos, Señor, agradecidos ya, porque sabemos que tú has tomado esa oración. Aleluya. Quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que has estado aquí, que has sido limpiado por la sangre de Jesús. Y tú que me has visto y escuchado en otro lugar también, algo ha pasado hoy y es la expiación. El sustituto lo hizo por ti. Que Dios te bendiga. Recuerda que puedes visitarnos aquí en el 750 sur de la calle Roger Williams Road de Apopka, Florida. Pero si nos ves en otro lugar, en otro momento también, escríbenos, déjanos saber cómo este mensaje ayudó a tu vida espiritual. Dios te bendiga.